Lo que pasa en Francia es que el déficit público está fuera de control. Estamos hablando de un déficit del 6% del PIB, pero es un déficit creciente en los últimos 3 años, con una deuda también presionando al alza y en un contexto económico donde el crecimiento es muy débil. Por tanto, bueno, pues ahí se plantea un tema de sostenibilidad y además en un panorama político bloqueado prácticamente, con una incapacidad de los principales partidos políticos para consensuar un presupuesto para el año que viene, un presupuesto que contenga medidas de corrección, y esto es imposible en este momento. Por tanto, la consecuencia de todo esto, muy concretamente y a muy corto plazo, es que los ahorradores desconfían y exigen una prima de riesgo cada vez más elevada para comprar bonos públicos franceses. En este momento la prima de riesgo de Francia es superior a la que soporta la deuda española, y esto es algo muy excepcional y seguramente, en cierto modo, no refleja la situación de fondo de la economía francesa, pero sí ese bloqueo político en un contexto de descontrol presupuestario. En esta situación, no hay consenso y sigue sin haber consenso en Francia en torno a las medidas de ajuste. Por tanto, en esta situación tan volátil e incierta, lo que va a pasar es que la prima de riesgo va a seguir bajo presión durante probablemente largos meses. Esto es algo que va a perjudicar el contexto económico, la inversión, además en una situación en que estamos hablando de la entrada en funciones de Trump en las próximas semanas. Esto va a requerir por parte de Europa una reacción, definir una estrategia con un eje franco-alemán muy debilitado. Francia, estamos viendo una situación de bloqueo político, incapacidad para asumir un presupuesto el año que viene, que va a ser un presupuesto reconducido, muy probablemente, el mismo que el año pasado, por tanto, ninguna decisión fundamental. Y del lado alemán estamos ante una convocatoria electoral, por tanto, una Europa debilitada y un contexto geopolítico que requiere de una estrategia europea. Es algo que es preocupante para Europa. Existe una salida ante esta situación. Esto requiere un consenso entre los principales partidos políticos, un consenso en torno a un ajuste presupuestario que no tiene por qué ser un ajuste a la griega. Francia no es Grecia. El ajuste en Grecia, el déficit público, era del 14 o el 15% del PIB. En ese momento estamos hablando de un 6%. Por tanto, es un ajuste que puede ser gradual y esto sería más que suficiente para tranquilizar los mercados, pero para eso hace falta ese consenso que en este momento no se vislumbra. Se pueden deducir 3 enseñanzas. La primera es que una reducción de impuestos como la que ha hecho Macron en su primer mandato, no ha funcionado desde el punto de vista de la revitalización de la economía, reindustrialización del país, ¿no? Estamos ante un escenario económico mediocre, ¿no? Por otra parte, tampoco funciona sencillamente gastar siempre más, ¿no? El gasto público en este momento representa aproximadamente el 57% del PIB, récord mundial prácticamente, y tampoco sirve. Hay que cuidar la calidad del gasto y hace falta una estrategia económica. Y tercera lección es la importancia de una política preventiva. Esto es importante también para España. Evitar que los desequilibrios, que el déficit, que la deuda alcance niveles difícilmente sostenibles, porque inmediatamente los mercados, los ahorradores se echan encima y restringen enormemente el espacio de soberanía de cada país.